Buen día, queridos hermanos, les saluda nuevamente su hermana en Cristo, Lidia Lacayo. En esta ocasión les voy a presentar en qué consiste el término laico, el apostolado, en qué puede servir un laico y cuál es la diferencia entre un laico y un clérigo. Empezamos. En la Iglesia Católica, un laico seglar es aquel fiel que no es miembro del clero. El término laico proviene del griego laikos, alguien del pueblo, de la raíz laos, que significa pueblo. El Código de Derecho Canónico, en sus cánones 204 y 207, hace una gran diferencia entre en qué consiste los fieles y en qué consiste los laicos. Hace una gran diferencia porque todos somos fieles, ya que a partir del bautismo y de la confirmación todos somos incorporados al pueblo santo de Dios, pero no todo fiel puede ser clérigo. Todo aquel fiel que no es clérigo es laico. Entonces, la palabra laico es parte del pueblo santo de Dios y de quien está la responsabilidad de vivir, de desarrollarse, de transmitir la experiencia de Cristo en el mundo temporal, en las cosas terrenales. Esta pequeña catequesis la realizo en virtud de que en la misma feligresía existe como un cierto tabú de que nosotros los laicos tenemos que conformarnos con lo que nos transmiten, con lo que pueden realizar los clérigos, los sacerdotes. Sin embargo, en el canon del derecho canónico 225 dice lo siguiente, pues de que en virtud del bautismo y de la confirmación, los laicos, como todos los demás fieles, están destinados por Dios al apostolado, tienen la obligación general y gozan del derecho tanto personal como asociadamente de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres en todo el mundo. Entonces, como podemos ver, todos nosotros, los laicos, solteros, casados, viudos, estamos llamados a la evangelización. Es un deber y es una obligación. El documento de Aparecida es un documento reciente de que nos habla sobre la misión del apostolado de los laicos, y como estamos nosotros desarrollándonos en ámbitos temporales, estos ámbitos los sacerdotes no pueden estar ni las religiosas, entonces nos corresponde a nosotros evangelizar y dar este testimonio de vida, este testimonio de Cristo en nuestra historia. Y el hecho de ser bautizado y confirmado configura en nosotros nuestra identidad de cristiano. Y nosotros, al ser identificados con Cristo, tenemos esta misión, una misión propia y específica que se realiza en el mundo. De tal modo que con nuestro testimonio y nuestra actividad nosotros contribuyamos a la transformación de las realidades y la creación de estructuras justas según los criterios del Evangelio. Esto está en el documento de Aparecida, numeral 210. Ser laico es una auténtica vocación. ¿Por qué? Porque en el Concilio Vaticano II hay un decreto que especifica el papel de los seglares, que somos nosotros los laicos, y somos impulsados fuertemente desde este tiempo, de este concilio. Se ha destacado cada vez más que ser laico cristiano es una auténtica vocación. Este documento se llama Apostolicam Actuositatem. Es sobre el apostolado de los seglares. Es el último decreto contenido en el documento del Concilio Vaticano II. En el documento de Aparecida dice en el numeral 212 que para cumplir nuestra misión con responsabilidad, los laicos necesitan una sólida formación doctrinal, pastoral, espiritual y un adecuado acompañamiento para dar testimonio de Cristo y de los valores del reino en el ámbito de la vida social, económica, política y cultural.
La misión de evangelizar nos corresponde a todo el pueblo de Dios, pastores, religiosos, laicos, como ya les venía diciendo. Los distintos miembros de la iglesia realizan la común vocación del apostolado según las peculiaridades de su estado. En el documento conciliar Lumen Gentium número 31 afirma que la vocación del laico consiste en iluminar y organizar todos los asuntos temporales a lo que están estrechamente vinculados. Como les estaba diciendo, a los que están estrechamente vinculados de tal manera que se realicen continuamente según el Espíritu de Jesucristo y se desarrollen y sean para la gloria del Creador y del Redentor. Este es en el numeral 31. Este decreto conciliar Apostolicam Actuositatem indica que forma parte de esta vocación el apostolado. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 905, nos hace una invitación a predicar la palabra de Dios. En los laicos, esta evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de que se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. Este apostolado no consiste solo en testimonio de vida. El verdadero apostolado busca ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra tanto a los no creyentes como a los fieles. Igual en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2044, estamos llamados a esa fidelidad para manifestar ante los hombres su fuerza de verdad y la irradiación. El mensaje de la salvación debe ser autenticado por el testimonio de vida de los cristianos. El mismo testimonio de la vida cristiana y las obras buenas realizadas con espíritu sobrenatural son eficaces para atraer a los hombres. Es decir, que todos nosotros, cristianos católicos, profesamos una fe, pero que tenemos que llevar coherencia de vida. Lo que afirmamos con nuestros labios, vivirlo dentro de nuestra familia, de nuestro círculo de comunidad, de parroquia, de trabajo, de estudio, en todos los ambientes sociales en que nos relacionamos. ¿Cuál es el propósito? Todos los miembros están llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo, camino, verdad y vida, para que nuestro pueblo tenga vida en él. Con el redescubrimiento de la vocación y misión de los laicos, todo bautizado está llamado a la santidad. Al darnos cuenta de que la vida cristiana es un proceso dinámico donde siempre necesitamos herramientas nuevas. Estas herramientas podemos mencionar algunas: palabra de Dios, fe y amor, servicio a los hermanos, los carismas, los sacramentos. Todos estos son herramientas que nosotros tenemos a nuestro alcance, pero depende de nuestra actitud, el dar ese sí, el estar disponible al llamado que Dios nos hace, a ese llamado de anunciarlo a Él. Recordemos, hermanos, la palabra querigma es anunciar la buena nueva del Evangelio, y es que proclamamos nuestra fe, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a pagar por todos nuestros pecados. La exhortación apostólica Fieles Laicos, Christi Fideles Laici, dice así: el concilio ruega a los laicos que respondan con ánimo generoso y prontitud del corazón a la voz de Cristo y a los impulsos del Espíritu Santo, que haciendo propio todo lo suyo, se asocien a su misión salvadora. De nuevo los envía a todas las ciudades y lugares a donde Él está por venir. Esto es en el numeral 3. Y lo podemos confrontar con las lecturas de las cartas de San Pablo, Filipenses 2, 5 y el Evangelio 10, versículo 1. Nuestro carácter secular de los laicos, vivimos en este siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo, como ya les decía, en las condiciones ordinarias de una vida familiar, con que nuestra existencia está como entretejida. Ahí estamos llamados por Dios, que desempeñando nuestra propia profesión, guiados por el Espíritu evangélico, contribuimos a la santificación del mundo
como desde dentro a modo de fermento. Esto está basado en Lumen Gentium número 31. Los seglares cristianos están llamados a dar testimonio de Jesucristo en aquellos ambientes y lugares donde solo ellos pueden ser sal de la tierra. Solo los laicos pueden hablar de Cristo y de los valores evangélicos en determinados ambientes, por lo que ese es precisamente el campo normal de su acción evangelizadora. Y en ese terreno nadie puede impedírselo o ponerles condiciones. El mensaje de Cristo pregonado en estos ambientes con el testimonio de la vida y de la palabra adquiere una nota específica y una peculiar eficacia por el hecho de que se realiza dentro de las comunes condiciones de vida en el mundo. Bien, hermanos, esta pequeña resumen de algunos documentos que soportan nuestra misión evangelizadora como laicos. El documento de Aparecida es un documento muy interesante. Por acá tengo un librito donde resume, es un resumen que está muy práctico, el resumen de Aparecida, que nos habla y nos interpela cómo debe ser nuestra misión, por qué nosotros estamos llamados a revalorar nuestra misión. Y parte de ese documento habla sobre el secularismo y la necesidad de los religiosos. En estos días, en estos últimos años, hay una gran indiferencia religiosa y una afluencia sobre el ateísmo que se manifiesta en secularismo. Se caracteriza por la embriaguez por las conquistas científico-técnicas, la tentación de querer llegar a ser como Dios, usando una libertad sin límites, la intención de arrancar raíces religiosas del corazón olvidándose de Dios, considerándolo sin significado para su existencia y rechazándolo, adorando a los más diversos ídolos. La descristianización consiste en la pérdida de la fe del pueblo de antigua tradición cristiana. Todo lo anterior reclama una nueva evangelización, reconociendo que el ser humano tiene un anhelo palpitante de Dios, como lo decía San Agustín. Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Hermanos, el Evangelio vivo y personal, Jesucristo, es la noticia nueva y portadora de alegría que nosotros debemos testificar y anunciar. Tenemos un puesto original e irreemplazable. Por medio de nosotros la Iglesia de Cristo está presente en los más variados sectores del mundo. La dignidad de los fieles laicos en la Iglesia o ministerio está fundamentada en Jesucristo. Jesucristo dice: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Porque esta dignidad está basada en Jesucristo, por el misterio de la viña, por el bautismo y la novedad cristiana. Todo aquel fiel laico que tiene un encuentro con Cristo puede experimentar esta alegría de verse amado, de sentirse perdonado por nuestro Señor. La persona que no se siente perdonada no puede experimentar, no puede transmitir este perdón. Somos hijos en el Hijo. Dios Padre nos hizo hijos en su propio Hijo Jesucristo al haberlo entregado en la cruz. Somos un solo cuerpo en Cristo, el cuerpo místico del Señor. Somos partícipes del oficio sacerdotal, profético y real de Jesucristo. Los fieles laicos y nuestra índole secular, los ambientes temporales en que nosotros nos relacionamos, estamos llamados a la santidad. Esta santidad muchas veces nosotros la malinterpretamos. A veces decimos, la santa o el santo o el beato, o sea, lo transformamos en términos muy populares que realmente no tienen la profundidad del sentido cristiano. El camino a la santidad es vivir nuestras realidades con fe, con esperanza en el Señor, con amor, donándonos hacia los demás, utilizando nuestros medios, los medios que tenemos a nuestro alcance al servicio de los demás.
Los carismas que el Señor nos da, ponerlo al servicio de los demás. Poniéndolo al servicio de los demás, nos ponemos en disposición con el Señor. Y de esta manera nosotros estamos santificando el mundo. Para terminar, hay un documento reciente del Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Es un documento que expresa la extraordinaria pasión misionera del Papa Francisco, que desea animar a la Iglesia a que inicie una nueva etapa evangelizadora que se caracterice por un impulso renovado y la alegría del Evangelio. No podemos anunciar el Evangelio con una cara triste, con una cara amargada, con un corazón compungido. Experimentar esta alegría del Evangelio, transmitirle ánimo a los demás. En este tiempo de pandemia es muy importante transmitir unas palabras de aliento, de ánimo, de esperanza. Acordémonos de que los mártires, quienes dan el sentido cristiano a la Iglesia, ellos se abandonaron a la voluntad del Señor y experimentaron esa cercanía, ese encuentro con Dios, de tal manera que los llenó de fe, de esperanza, aún en medio de tanto peligro, y que les dio el valor de entregar su vida por Jesucristo. Este es el valor y la esperanza a la que estamos llamados todos, aún en medio de nuestras imperfecciones. Yo le doy infinitamente gracias a ustedes, hermanos, por sintonizarnos a través de esta página. Precisamente ese es el sentido: evangelizar, anunciar la buena noticia, anunciar el Evangelio de Cristo, que es la salvación, es la redención de todos nuestros pecados. Y les invito a que revisen los documentos que les he mencionado, los numerales. Se los voy a poner en el detalle del video para que ustedes lo busquen, lo consulten y leamos. Estamos llamados a formarnos en los medios que tengamos a nuestro alcance. Ánimo, queridos hermanos, me despido con esta oración. Señor Dios nuestro, que pusiste como fermento en el mundo la fuerza del Evangelio, concede a cuantos has llamado a vivir en medio de los afanes temporales, que encendidos de espíritu cristiano se entreguen de tal modo a su tarea en el mundo, que con ella construyan y proclamen tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, queridos hermanos, que el Señor les bendiga, y pronto estaré dando una nueva catequesis sobre los desafíos del cristiano y la fe. Hasta pronto.